Buenos días, bienvenidos sean todos a este debate dirigido sobre el derecho justiniano. Mi nombre es Crismar González y me encuentro en el total placer de ser quien dirija esto. Antes de todo, tenemos que dar un preámbulo referente a Justiniano. Flavio Pedro Sabasio Justiniano nació el 11 de mayo del año 482. Su periodo como emperador romano bizantino comenzó el 1 de agosto del año 527 y culminó el 14 de noviembre del año 565. Este fue quien le dio forma al imperio bizantino y fue un destacado en sus labores gubernamentales. Y es recordado, por supuesto, por generaciones con el título del Grande. No podíamos obviar la imagen que se encontraba del lado de él, que era su esposa y emperatriz Teodora. Podemos describir la imagen de Justiniano como un emperador fuerte y decidido, que tenía alcance en todos los asuntos, no solo en el ámbito legal, sino en la parte cultural también, el cual era un sector importante e influyente del imperio. Hay quienes dicen que Justiniano tenía una relación armónica con las leyes en busca del bien del imperio. Ahora bien, una de sus escrituras más importantes es el Corpus Iuris Civilis, conocido antes como Código de Justiniano. Y para eso vamos a abrir el compás a nuestras compañeras participantes de este debate dirigido para hablar de qué era, qué contenía y demás. Bien, ahora vamos a hablar del Corpus Iuris Civilis y voy a enviar esta pregunta a mi compañera Yanieli Díaz. ¿De qué trata el Corpus Iuris Civilis? Hola, espero que se encuentren muy bien. Muy importante este debate dirigido, ya que hablaremos de algo tan importante como fue la época de Justiniano. Más exactamente el Corpus Iuris Civilis, que fue una gran obra para el derecho romano, ¿verdad? Bueno, el Corpus Iuris Civilis, llamado así desde su reforma por Dionisio Godofredo en Ginebra en 1583, anteriormente llamado Código de Justiniano, porque fue creado precisamente por el emperador Justiniano I. Se trata de una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencias romanas desde el año 117 hasta el 565, imagínate, prácticamente más de 4 siglos. Y fue llevado a cabo o fue desarrollado del año 528 hasta el 565 de nuestra época. Perfecto, segunda pregunta. ¿Por quién fue llevado este proceso de recopilación? Bueno, para responder la segunda pregunta es muy importante resaltar que el Código Justiniano fue creado por mandato del emperador Justiniano I, pero fue desarrollado por una serie de personas llamadas compiladores, de los cuales el más resaltante fue Triboniano, quien era Questor Sacri Palatii en ese momento, en esa época era muy importante ese cargo, ¿verdad? De igual forma, también cabe resaltar que todavía no se ha encontrado el método utilizado para recopilar estas leyes de casi cuatro siglos. Muy bien, tercera pregunta. ¿Cuáles fueron los objetivos del emperador con respecto a su código? Por mi parte, lo que buscaba el emperador Justiniano con su código es esclarecer y actualizar las leyes romanas, así como también erradicar la incoherencia y agilizar los procesos legales de ese entonces. De igual forma, también pienso que fue a raíz de la invasión de lo que los bárbaros le hicieron a Roma occidental, esto para buscar o para recuperar sus jurisdicciones. Perfecto. Cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron las características del Código de Justiniano? La primera característica que yo diría ante todo sería que esta se trata de una recopilación de fragmentos de casi 400 años o más de 400 años, lo que abre una ventana al derecho romano recopilado. Como segunda característica tenemos que este era un código muy práctico y permitía comprender fácilmente la vigencia y el alcance jurídico que tenían las instituciones jurídicas romanas justo después de la pérdida del Imperio Romano Occidental. Y como última característica tenemos que esta era una obra, como anteriormente dije, que recopilaba jurisdicciones de más de 400 años, lo cual hace de esta una obra nunca antes vista y que representa mucho al derecho romano como tal.
Última pregunta y una sumamente importante. ¿Cuál es la importancia del Corpus Iuris Civilis en la actualidad? El Código de Justiniano se considera como la obra más importante de la historia del derecho romano. Por ende, gracias a ella, se conoce el derecho romano tal y como fue. También puedo decir que es muy importante para la actualidad, ya que es fundamental para la formación del jurista. Y el Corpus Iuris Civilis, o Código de Justiniano, representa a lo que es el derecho romano. Después de haber definido la parte general del Corpus Iuris Civilis, tenemos que entender que este está contenido por otros libros. Comenzaremos por el primero, que fue el Digesto o Digesta. Y estas preguntas van dirigidas a mi compañera Francis Moreno. ¿A qué se refiere el Digesto jurídico? El 15 de diciembre del año 530, por la constitución de Deuctor, el emperador Justiniano creó una comisión para ordenar y sistematizar todas las opiniones de los juristas más importantes y crear con ellos un cuerpo de doctrina legal. Esta tarea culminó el 16 de diciembre del año 533, quedando sancionada como digesto, lo cual significa distribución sistematizada. El digesto reúne de manera fragmentada las obras más grandes de los juristas y los textos seleccionados de la jurisprudencia romana clásica. Está conformado por 50 libros, siendo la recopilación de libros más importante con las decisiones más importantes y más notables de los juristas romanos clásicos, a los cuales Justiniano le dio fuerza de ley sobre todo su imperio, y siendo encomendada a una comisión de jurisperitos precedida por los tribonianos. Después de esa respuesta podemos plantear una siguiente, y es ¿cuántos libros tiene el Digesto? El digesto contiene miles de extractos de las opiniones más importantes de los juristas romanos en aquel entonces. Está compuesto por 50 libros divididos en 7 partes, subdivididos por títulos e indicadores de la materia que trata cada título. La parte 1 va del libro 1 al libro 4, la cual contiene las nociones generales del derecho, todo lo referente a la jurisdicción y la introducción a la instancia. La parte 2 va del libro 5 al libro 11, la cual contiene la doctrina general de las acciones, la propiedad, la tutela, algunos derechos reales y algunas acciones especiales. La parte 3 va del libro 11 al libro 19, en la cual se habla sobre las disposiciones generales de los edictos y la rúbrica de los contratos. La parte 3 va del libro 20 al libro 27, en el cual se encuentran las instituciones complementarias de los contratos, el derecho hipotecario y los medios de prueba. Abarca también temas de derecho de familia, como es el matrimonio, la dote, la filiación y la tutela. La parte 5 va del libro 28 al libro 36, en el cual se habla todo lo referente al legado y las herencias. La parte 6, que va del libro 37 al libro 44, en este se habla todo sobre la bonus possession, el derecho a la propiedad y la posesión en general. Y por último, que es la parte 7, va del libro 45 al libro 50, en el cual se habla sobre las obligaciones verbales, los fiadores de las obligaciones. Entran las penas, los delitos de carácter público y privado, las apelaciones de los jueces, y termina con 2 títulos que va dedicado a la interpretación de la codificación. Perfecto, tercera pregunta. ¿Qué importancia tuvo el Digesto en Roma? Es considerada como la recopilación de los libros más importantes del mundo. Tiene valor por haber permitido conservar la doctrina jurídica legal de aquel entonces, sirviendo como nexo con el derecho actual, pasando a través de situaciones y referencias, sirviendo como precedente y justificante de la doctrina y la legislación moderna. Cuarta pregunta. Objetivo de la creación del Digesto. Como objetivo histórico iba de la mano con la ambición de Justiniano
y también con la recuperación de la antigua tradición jurídica de Roma. Esto también iba inspirado con la aplicación de un nuevo conjunto de leyes uniformes que se pudiera aplicar de la misma manera sobre todo el territorio del antiguo Imperio Romano. Y última pregunta sobre el digesto y es, ¿qué problema resuelve el digesto? Los problemas que solucionó el digesto o los que iban en su objetivo eran 4 problemas fundamentales que se presentaban en aquel entonces. Número 1 era la rapidez en su confesión. Número 2 era la modificación intencionada. Número 3 era los problemas entre la interpoblación. Y número 4, la transmisión del manuscrito. Bien, hemos terminado con el primer libro que constituye el Corpus Iuris Civile. Ahora pasamos al segundo, que son las institutas o instituciones. Y con esto me voy a referir a mi compañera María Rivas y le planteo la primera pregunta. ¿Qué son las instituciones de Justiniano? Las instituciones de Justiniano es un texto de ley que ha sido promulgada por el legislador y, aparte de ser un texto, es un libro elemental, ya que Justiniano mandó a componerlo como objetivo de facilitar la enseñanza y el estudio del derecho. Muy bien, ahora nuestra siguiente pregunta se plantea. ¿Cuál fue la división de los libros de las instituciones de Justiniano? Es importante saber que estas instituciones se dividen en 4 libros. Cada libro está subdividido por títulos y cada título en párrafos. El primer libro consiste en las personas, el segundo libro consiste en los casos de los derechos reales y de las sucesiones testamentarias. El tercer libro consiste en las sucesiones intestadas de las obligaciones que nacen por los contratos. El cuarto libro está constituido por las obligaciones que nacen de los delitos y cuasi delitos. Con la respuesta anterior podemos plantear una tercera pregunta y es ¿quién redactó las instituciones de Justiniano? Esto sucedió por mandato del emperador. La composición de las instituciones fue encomendada a una comisión de juristas constituidas por Teófilo, Doroteo y Triboniano. Y como última pregunta tenemos ¿cuál fue la importancia de las instituciones de Justiniano? Cabe resaltar que las instituciones de Justiniano constituyen una obra de gran importancia para la historia jurídica. Debemos saber que sus contenidos fueron recibidos y estudiados por autores del medioevo europeo. Sus enseñanzas tuvieron vigencia hasta muy entrados del siglo XIX, siglo en el que fueron elaborados la mayor parte de los códigos civiles. Bueno, hemos culminado con el segundo libro del Corpus Iuris Civile y me gustaría que entráramos en el tercer libro, que es el Códex o Código. Me gustaría decirles que se publicó el 29 de diciembre del año 534. Pero le voy a hacer una pregunta a una de nuestras compañeras y es ¿cuál es el contenido de este código? El libro número 1 presenta disposiciones relativas a las fuentes del derecho e incluye normas sobre los oficios de los magistrados y sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El libro del 2 al 8 tratan del derecho positivo en general, con referencia especial a los derechos reales, las obligaciones, los contratos y el derecho sucesorio. El libro número 9 trata del derecho criminal. El libro del 10 al 12 versan sobre los derechos administrativos y financieros. Muy bien, después de la respuesta pasada, podemos pasar a describir los libros que están dentro del códex. Y esta pregunta va dirigida a 2 de nuestras compañeras. Integra una de las partes del Corpus Iuris Civilis. Está constituido por 12 libros y 265 títulos. Cada título con la respectiva rúbrica que trata cada materia. Comprende 4.652 constituciones imperiales ordenadas cronológicamente dentro de cada título. Las 12 libros del código tratan sobre la dogma católica y la disciplina eclesiástica del derecho civil, del derecho público y del derecho penal. Perfecto, hemos culminado con el tercer libro del Corpus Iuris Civile y ahora vamos a pasar por el cuarto y último.
Estas interrogantes nos las va a responder nuestra compañera Jasmerlyn Quevedo. Y su primera interrogante es: ¿qué significado tienen las nuevas leyes o novelas? Las novelas de Justiniano son consideradas una de las 4 unidades principales del derecho romano, que, como su nombre lo indica, fueron iniciadas por el emperador romano Justiniano en su largo mandato en el reinado, y que junto con sus otras 3 piezas, como lo son el Código Justiniano, el Digesto y las Instituciones, forman parte o son conocidas como el Corpus Iuris Civile. Segunda interrogante de estas novelas, y es: ¿qué contienen las novelas o novellae? Las constituciones promulgadas por Justiniano, después de haber publicado la compilación de las 3 sesiones ya descritas. Las novelas no se encuentran recopiladas como unidad formal que responda al designio de un soberano, sino que se conocen a través de colecciones particulares. Contiene colecciones de 134 novelas emitidas entre 535 y 556. Perfecto, podemos continuar con nuestra tercera pregunta, y es: ¿de qué trata el novellae? Trata de compilaciones de constituciones imperiales posterior al Códex, las cuales se encuentran redactadas en griego y, como anteriormente lo mencioné, no fueron recopiladas de forma oficial. La mayoría de ellas o gran parte de ellas las conocemos mediante colecciones de carácter privado. Cuarta pregunta: ¿cómo se clasifican estas novelas? Epídome y Lunari es una colección de 124 novelas, las cuales se encuentran ordenadas cronológicamente y escritas en latín, que se le atribuyeron a un profesor llamado Juliano y se transmitieron en manuscrito en el siglo VII. Las auténticas es una colección de 134 novelas, las cuales se encuentran emitidas entre 535 y 556. Se encuentran ordenadas cronológicamente hasta la 124 y su traducción no fue realizada de manera fiel. Su nombre se debe a que le dieron la autenticidad por los juristas de Bolonia. La colección anónima es una colección de 168 novelas, las cuales fueron llevadas a cabo bajo Tiberio II y la mayoría pertenecen a Justiniano. Última pregunta de estas novelas, y es: ¿cuáles son las características generales de estas? La mayoría de las historias de las novelas de Justiniano trata sobre cuestiones legales seculares, la administración de las iglesias. Incluso 13 de estas historias cortas trata sobre el gobierno de la iglesia, el clero y cómo se lleva la vida monarca. La 117 a la 118 trata sobre el derecho de familia, cuestiones legales como las herencias. Incluso se puede decir que son codificadoras, ya que se repiten predominantemente leyes antiguas pero con pocos cambios. Bueno, es un gusto para mí dar por culminado este debate dirigido sobre el derecho justiniano. Espero que sea de un total provecho y feliz día.